gracias a Ana Vargas y a Carmen González y a Virginia Justo, que está online, por venir hoy aquí a dar esta conferencia o mesa redonda de la Semana de la Ciencia, titulada Ética para máquinas. ¿Pueden aprender las máquinas a comportarse moralmente? Así que nada, agradeceros mucho vuestra presencia. Les dejo que empecéis. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo soy Virginia y me gustaría, he intentado pensar un poco a partir de la pregunta que nos planteábamos cuando hemos hecho la propuesta, o sea, si las máquinas pueden actuar moralmente o desarrollar una conciencia ético-moral. Y me temo que lo que os voy a contar es más bien los problemas que como humanos, o sea, desde mi perspectiva antropocéntrica, ¿no? Los humanos hemos tenido con las máquinas. Entonces, bueno, tendría, por empezar, dos puntos de anclaje, uno en la ficción y el otro en la realidad de un discurso emitido por el Papa Francisco en el noviembre de 2020. Me tenéis que disculpar, pero el hecho de estar en Italia evidentemente condiciona mucho el tipo de cosas que leo desde donde reflexiono, ¿no? Pero últimamente en la prensa han salido distintos comentarios acerca de dos encíclicas papales y que han sido comentadas y transmitidas, o sea, cuyo contenido ha sido transmitido y retransmitido repetidamente por la red de la web vaticana. Fundamentalmente, y ahí empiezo, en noviembre de 2020, Papa Francisco llamaba la atención sobre lo que definió como un cambio de época que estaba experimentando la humanidad gracias a los avances de la inteligencia artificial. El vídeo que encontráis colgado en la página Vaticano News nos invita a rezar para que estos avances estén siempre a servicio del hombre, respetando la dignidad humana y cuidando la creación. Bueno, la inteligencia artificial, sabemos, esto no hemos necesitado del Papa Francisco para que lo dijera, ha avanzado de forma exponencial, como demuestran las múltiples aplicaciones en diferentes campos del conocimiento. En la actualidad, el 37% de las organizaciones del mundo han implementado la inteligencia artificial de alguna manera, lo que supone un 270% más en los últimos 4 años. Estos avances en la robótica, siempre citando o volviendo a Papa Francisco, pueden hacer posible lo que él define como un mundo mejor si se unen al bien común. En este sentido, espera que el progreso tecnológico no aumente las desigualdades en la sociedad, o sea, en el acceso, supongo, al uso de estas tecnologías, sino que efectivamente de un marco de una redistribución democrática haya lo que él define como un verdadero progreso. Entonces hace un llamamiento al mundo católico para que se reconozca que la inteligencia artificial es capaz de abordar muchos problemas en la humanidad, entre ellos cita el aprendizaje, ayudar a las personas con deficiencias visuales y auditivas. Entonces plantea, ¿no?, esta cuestión desde el punto de vista de una aplicación técnica de la inteligencia artificial con la que en principio podemos no tener relativamente ningún problema. Subraya como también la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la ecología hace posible que podamos tener un conjunto de datos sobre el cambio climático y, por lo tanto, desarrollar modelos que nos ayuden a prevenir ciertas catástrofes naturales, ¿no?
O sea que me parece que a pesar de los ejemplos tan diversos, con lo que el Papa y su argumento, el Vaticano lo sostiene, la cuestión clave sobre la que pivota su intervención son un conjunto de sintagmas, por ejemplo, el servicio a la humanidad, el desarrollo de la responsabilidad y el desarrollo de los valores. O sea que se reconoce que la inteligencia artificial abre también, no solo es un terreno, podamos decir, de absolutas posibilidades, abren un campo de posibilidades, sino que representa también un desafío, ¿no? Y un desafío en términos éticos que el Papa obviamente entrelaza con el problema de la justicia social. Y aquí lo cito de manera directa. Dice, recemos para que el progreso de la robótica y la inteligencia artificial esté siempre al servicio de la humanidad, podríamos decir que sea humana. La cuestión de lo que es ser humano o de que es el ser humano como algo distinto o peculiar frente al resto de la creación, diría yo que nos ha preocupado, por lo menos como católicos, desde hace siglos, pero es en particular en el último siglo cuando precisamente la inteligencia artificial se ha convertido menos en una fantasía, en más en un programa de investigación, cuando nos resulta más difícil quizás ofrecer una definición de qué es ser humano en términos positivos y se revela también que esta misma definición de lo que es ser humano resulta fundamentalmente ambigua. O sea, no existe, además, bajo mi punto de vista, solo una preocupación ética a la que apunta el Papa, sino que digamos que hay una serie de consideraciones también económicas que están de fondo en la reflexión. Por ejemplo, quiero recordar que la inteligencia artificial es hoy en día un mercado en expansión en términos de investigación teórica, pero también de empresa, y que hay una línea de crecimiento en términos de gastos que por solo lo que se refiere a la proyección en los últimos de aquí hasta el 2030 implicaría un aumento de 17 billones de dólares para la economía mundial. O sea que tenemos, por un lado, las innovaciones en la inteligencia artificial, en la robótica, como cuestión que tiene que ver con la ética y también sus implicaciones, digamos, en un terreno que yo definiría más relativo a lo material, ¿no? Y en general, precisamente me parece que por estos dos motivos, el tipo de emociones que tenemos en relación a la inteligencia artificial pueden ser en general definidas, bajo mi punto de vista, como contradictorias. O sea, la inteligencia artificial, una manera para mirar, no siendo yo una científica, o sea, una ingeniera, por ejemplo, ni tampoco un economista, me parece que una forma interesante en la que podemos mirar estas contradicciones, ¿no?, es a través de las narrativas de ciencia ficción que describen la inteligencia artificial y que donde precisamente en estas narrativas prevalecen estos sentimientos o emociones enfrentadas que van desde la maravilla hasta el miedo. Stephen Hawking, que viceversa es un científico, decía en 2014 que el desarrollo completo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana o quizás, diría yo, en términos menos dramáticos, un desplazamiento de su centralidad y la relevancia de los humanos como especie en el planeta. Entonces,
con respecto a la maravilla que genera la inteligencia artificial, me parece que, como ya contaba el año pasado, siempre con Carmen y con Ana, en otra mesa para la Semana de la Ciencia, el posthumanismo crítico de Braidotti, que es una filósofa que me interesa mucho, ha intentado ejemplificar esta maravilla, este optimismo que es característico, diría yo, de cierta reflexión feminista acerca del uso de la tecnología para la mejora de lo humano, ¿no? En particular de la condición de las mujeres, ¿no? Porque las robotas o los cyborg, que han sido dos dispositivos para pensar la inteligencia artificial, han sido representados en estas narrativas posthumanas como dispositivos de constructores, por ejemplo, en el caso de las robotas y en el caso de los cyborg, precisamente como figuraciones que permiten, por lo menos desde el punto de vista conceptual, borrar los límites entre lo natural y lo sintético y desde esta primera borrazón también ejercitar un borrado más amplio, ¿no? De las jerarquías de género, eliminando, borrando las líneas que diferencian claramente lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, las líneas raciales, etcétera, etcétera, como si hubiera una especie de efecto de caída, ¿no? En la que estas figuraciones aparecen con como decía, calidad emancipatorias, ¿no? Entonces son deconstrucciones de los dispositivos dualistas y la podemos encontrar en muchas novelas de ciencia ficción también feminista posthumana, como pueden ser las de Octavia Butler, que por otro lado me parece recordar que ha sido traducido una de sus obras hace poco al castellano. No obstante, este optimismo también, ¿no? El optimismo, la maravilla, me parece que va acompañado de otra actitud más cauta y que siempre hay cierto miedo frente a las implicaciones para la vida cuando nos encontramos delante del problema de la inteligencia artificial. O sea, parece, o por lo menos a mí me parece paradójico, que nos esforzamos por construir máquinas a nuestra imagen y semejanza, o incluso máquinas que puedan mejorarnos y a cada paso que damos en esta dirección parecemos más inquietos. O sea, hay una tendencia más acuciante de interpretarnos a nosotros mismos como prescindibles, ¿no? O sea, si construimos una inteligencia artificial efectivamente capaz de satisfacer todas estas proyecciones imaginíficas nuestras de mejoras, también lo que está en entredicho es no solo la centralidad del humano, sino la razón de ser, ¿no? Del hombre en cierta medida. O sea que tanto el objetivo declarado de la inteligencia artificial como de la ciencia cognitiva, que sería precisamente el cerrar la brecha entre humano y no humano sintético, parece generar en la mayoría de las personas más bien terror, más que ilusión o fe en el progreso. Y como decía, el segundo punto de anclaje, y espero no ser demasiado, no entretenerme demasiado, el segundo punto de anclaje para esta reflexión, ¿no? Sobre el miedo, entonces, más que sobre la cuestión de la maravilla o del optimismo, nos viene en una bien emblematizado en la ambivalencia que encontramos en una película que se rodó en el 82, o sea que acaba de cumplir 50 años y por eso la he considerado para esta intervención, que es Blade Runner, que como sabemos está
cuyo guión, ¿no?, se basa en una novela de ciencia ficción que fue editada en el 68, que se llama Do Androids Dream with Electric Sheep, que es efectivamente una distopía escrita por Philip Dick. Me parece que en este respecto, esta película, pero también la novela de Dick, no podría ser más aguda con respecto a las ansiedades que definen nuestra época en relación a la inteligencia artificial. No sé si os acordáis, pero Dick imaginó un mundo que es controlado por unas pocas grandes corporaciones. Estas corporaciones me hacen reflexionar sobre los datos que os daba al principio, sobre el desarrollo de las grandes corporaciones que controlan precisamente los programas de inteligencia artificial hoy en día. Y estas corporaciones en la narrativa de Dick se han vuelto extremadamente rentables gracias al desarrollo de máquinas inteligentes que son fundamentalmente humanoides, robots humanoides, que en la novela se llaman androides, pero que en la ficción cinematográfica se llaman replicantes. La idea de la réplica me parece sugerente, ¿no? No voy a hacer quizás una explicación completa, pero esta idea de la réplica pone en entredicho precisamente no solo la centralidad del humano, sino la capacidad misma del humano de diferenciarse de la máquina, ¿no? Es una réplica cuyo estatuto pone en entredicho la ontología del humano. Estos androides se dedican a trabajos rutinarios, pero en la película lo que existe es un temor generalizado que estos androides se infiltren en otros ámbitos de la vida humana. Emblemático es el uso de ciertos cuerpos androides para el placer, ¿no? Hay varias escenas en que efectivamente algunas de estas androides son utilizadas para el placer humano. Y por lo tanto hay cierta sospecha que podrían sustituir mujeres naturales. Bueno, la historia de la novela se centra en Deckard, que es un cazador encargado de buscar a un grupo de androides que se han escapado de una colonia de otro mundo. La Corporation nos dice que efectivamente ha conseguido fabricar organismos de bioingenierías que son físicamente absolutamente idénticos a los humanos, pero incluso, diría yo, que tienen características superiores a los humanos, o sea, fuerza, inteligencia aplicada, para garantizar que estos replicantes, que son altamente competentes y por lo tanto que podrían reemplazar lo humano en toda una serie de funciones que no son evidentemente simplemente las de limpieza e entretenimiento, se limita el desarrollo de sus capacidades emocionales. Se le da una vida útil de solo 4 años que efectivamente no permiten que algunos rasgos humanos sean adquiridos a través de un proceso de socialización. Y en particular el rasgo sobre el que se incide es la capacidad de articular vínculos empáticos con otros, o sea, una capacidad fundamentalmente de reconocimiento del otro. Aquí me quedaba la sospecha, cuando he vuelto a leer la novela, de que lo que da miedo en este escenario es quizás, ¿no?, si pensamos que estos autómatas están en realidad en una posición de esclavo frente a los amos humanos, sea precisamente la idea que estos esclavos puedan desarrollar alianzas
en contra de las propias multinacionales, ¿no? Que la apelación a la libertad de los androides sea en realidad una apelación de una alianza, su posible alianza de sujetos oprimidos por las propias multinacionales contra las multinacionales mismas. Bueno, estas mis colegas dirán que son mis derivas hermenéuticas por mis propios intereses, pero cabe destacar que esta interpretación que doy no, o sea, viene a cuenta si pensamos que fue precisamente a finales de los años 60 cuando se publicó la novela y que en aquel momento imperversaban movimientos juveniles contra el capital que se estaba reestructurando, movimientos antiautoritarios y movimientos antiautoritarios juveniles que en los Estados Unidos precisamente hacían eco de los movimientos anticoloniales. Me parece que la novela aquí, bueno, pone en juego, como decía, distintas dimensiones, entre ellas no solo la inteligencia artificial, sino la subordinación, el uso esclavista de ciertos cuerpos. O sea, en la novela los androides son tratados como mercancías diseñadas para satisfacer las exigencias humanas y sus muertes se etiquetan de manera trivial como jubilaciones, ¿no? Por otra parte, y quizás esta es otra fuente de miedo, que yo creo que está bien, de miedo que tenemos a la inteligencia artificial, y en este caso en una dimensión novelada, que es que si los replicantes son el paso siguiente en la escala evolutiva, tal como lo plantea la novela, inevitablemente tenemos que asumir que la humanidad tiene que aceptar su inminente obsolescencia. Y que en esta falta de aceptación quizás la única posibilidad es crear distinciones innecesarias, como en este caso podrían ser las pruebas de empatía, para preservar lo que es el status quo. Obviamente el relato de la novela y luego de la película pone en juego cierta ironía, ¿no? En la medida en que la empatía es la clave para entender lo que son los humanos, muchos seres humanos retratados en esta película no cumplen con los requisitos, como bien demuestran las actitudes de los magnates de las corporaciones que controlan un mundo distópico o incluso el trato que se le da a otro humano que viene representado en la novela, que en realidad no, por los rasgos de conducta no puede ser reconocido como uno de los nuestros, ¿no? A lo largo de la narración, el mismo protagonista empieza a reconocer los humanoides a los que da la caza como casi humanos, ¿no? Y acaba enamorándose de uno de ellos. Y en un momento dado, la novela sugiere que el propio Deckard es el mismo humanoide. Me parece que el elemento de fondo que está aquí en juego, que es el miedo, que no sea tan fácil en nuestro nivel de desarrollo tecnológico, no sea tan fácil precisamente distinguir entre humanos y no humanos, y esto tendría consecuencias enormes en nuestro propio psiquismo social. De ahí cierto rechazo que está presente en muchas de las reflexiones no técnicas, si queremos, en el debate público sobre los usos de la inteligencia artificial. O sea, que me parece que el miedo que tenemos tiene que ver precisamente con esta confusión de identidades que se distila en la conciencia popular emblematizada en la novela, en esta imagen de un test que viene suministrado a los androides para determinar si son o viceversa o no son humanos, se participan del género humano o no.
¿Cómo voy de tiempo? Que no quiero... ¿Bien de tiempo? Vale. Sigo. 5 minutos y te cae. Me quedan 5 minutos, vale. Voy a traer simplemente para mostrar esta cuestión del test de Turing, que creo que Carmen analizará más en detalle. En Blade Runner, el objetivo de la narración es fundamentalmente, el objetivo también resulta central, bueno, en la novela hay muchos elementos más, como la crisis ecológica a la que hacía referencia, es eliminar aquellos replicantes que se hacen pasar por seres humanos, ¿no? La base teórica de la prueba que se le hace nunca se explica del todo. Sabemos, pero que esta prueba pone en combinación la habilidad de conversar, o sea, el dominio de registro lingüístico, con ciertas respuestas fisiológicas que parecen no naturales o no automáticas en los humanos sintéticos, ¿no? En particular, en este elemento se revelan las respuestas fallidas de un replicante que se escapa al control y en cierta medida esta propia posibilidad de escaparse nos asegura, porque ahí ponen en escena ciertas deficiencias que aún hoy en los años 80, cuando se rodó, afectaba a los sistemas de inteligencia artificial en comparación con efectivamente el carácter del humano. En comparación con el objetivo de una inteligencia artificial verdaderamente flexible, este episodio dentro de la película revela que todos los sistemas modernos de inteligencia artificial están drásticamente sobreadaptados, o sea que están muy especializados en una tarea concreta y por lo tanto son frágiles en su aplicación. Sí, en el caso de León, que es el protagonista de esta escena, él está pensado para levantar cargas de manera automática todo el día y la noche, por lo tanto, toda su capacidad de reacción tiene que ver con esta tarea, ¿no? que se le adjudica. En otro momento de la conversación entre León y Decker, lo que se percibe es que hay cierta falta de sensibilidad a los pequeños ajustes por parte de los sistemas de aprendizaje, que son particularmente o demasiado vulnerables para muchas aplicaciones en el mundo real. En particular, se le pregunta, se reconoce la tortuga, y el protagonista de esta escena no consigue reconocer la tortuga, pero elemento mucho más importante sobre aquello se consume evidentemente el acontecimiento, es que lo que delata la condición de androide de León es precisamente una pregunta que se le hace acerca de su pasado. En esta sesión delante de la máquina se le dice: describe con una sola palabra solo las cosas buenas que te vienen a la mente sobre tu madre. A diferencia de los modelos de replicantes más recientes, que también están retratados en la película, León no ha recibido, no se le han implantado recuerdos y por lo tanto no tiene una historia personal de la que hablar. Sabemos que desde la filosofía, por ejemplo, Locke planteó la continuidad entre nuestros recuerdos como la base de nuestra identidad.
Pero solo en virtud de esta continuidad sabemos, y es precisamente en virtud de esta continuidad como capacidad de ilación de los distintos momentos, sabemos que somos la misma persona de un momento a otro. O sea, resulta de hecho bastante intuitivo cuando hablamos que ser humano correspondería, ¿no? Aunque la definición siempre es ambigua, es ser un humano concreto, una persona concreta con una historia de vida, una persona concreta con una idiosincrasia, con un punto de vista. La inteligencia artificial sugiere que la línea entre la máquina inteligente y las personas se difumina cuando se plantea una cuestión directa acerca de la identidad del sistema y su relación directa o la relación directa que este sistema tiene con su propia memoria. En este caso, la división entre inteligencia y humanidad, sea cual sea el significado que atribuimos a la noción de humanidad, se vuelve especialmente central para pensar. Parece, por lo menos desde la perspectiva de Philip Dick, que lo que hace las personas no son tanto los datos, sino algo más que podríamos definir como, utilizando aquí una jerga psicoanalítica, lo indecible de la experiencia humana. Y de manera paradójica, Blade Runner deja claro que los distintos indicios de nuestra humanidad en la ficción son solo eso, indicios. Un replicante con recuerdos, o sea, el problema sería en la nueva generación de replicantes, es una persona en todos los sentidos. Y mientras no creamos en un fantasma mítico en la máquina, nos vemos obligados a admitir que no hay garantías sobre qué capacidades o qué rasgos seguirán siendo exclusivamente humanos. En la medida en que aceptamos que es un nivel de acción que nos permite diferenciar, es el nivel de la acción que nos permite diferenciarnos y definir las conductas éticas y no solo en el plano de la intencionalidad de los sujetos, quizás esto nos obliga a pensar que a pesar de que la consciencia puede seguir siendo un misterio irresoluble, cuando los robots empiecen verdaderamente a imitar todos los signos externos que utilizamos para atribuir la conciencia a nuestros semejantes, o sea, cuando haya la posibilidad de reconocerlos efectivamente como humanos observando sus conductas, este misterio quizás perderá de relevancia, ¿no? Entonces, en aquel momento considero que quizás el punto de inflexión sería más bien si la inteligencia, no tanto en preservar la dicotomía excluyente desde la que hemos pensado como un o sea, una dicotomía pensada en términos absolutos, son humanos o no son humanos, tienen consciencia o no tienen consciencia, sino precisamente como sugerían las feministas, el borrado es la parte interesante. ¿Hasta qué punto podemos pensar que los androides son suficientemente humanos como para que se le atribuyan derechos? Y esto era un poco el hilo a partir del Papa y del cincuentenario de Blade Runner como película. Era un poco mi reflexión, lo que quería compartir con vosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo también doy las gracias a la gente que está aquí delante. Lo presencial, siento decir que, bueno, ves más las caras, pero también doy gracias a la gente que está online, que no sé hacia dónde tengo que mirar, y bueno, pues porque le haya interesado esta actividad de la Semana de la Ciencia. Y también doy las gracias a la librería que nos ha acogido y que han sido tan amables en toda la relación que hemos tenido para que se lleve a cabo. Voy a ser más breve que la profesora Virginia, más que nada porque también tenemos una hora límite y entonces me parece importante que dejemos, aunque sea un rato, por si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario o lo que sea.
yo no parto tanto de una reflexión, desde luego no parto del Papa como la profesora Virginia, sino mi formación también es más de historiadora, entonces siempre tengo esta tendencia a hacer alguna introducción que parta de esta disciplina. Y lo que voy a hacer es simplemente unos comentarios, unas observaciones generales con respecto al tema que estamos tratando, y también voy a pararme en 2 o 3 hitos dentro de la ficción audiovisual, que es el cine. O sea, voy a hacer también una breve mención, en este caso todavía más breve, ya que la profesora Virginia ha tratado de ello, para después centrarme en una película en concreto, que es El nombre es la inteligencia artificial, y partir de ahí hacer 3 o 4 observaciones en relación a lo que estamos comentando. Es cierto que en todos estos tiempos habrán visto por muchos sitios que se habla de lo de la inteligencia artificial, y en la Semana de la Ciencia actividades por todos sitios. O sea que lo de la ética de las máquinas, igual es que es un momento que habrá que pararse a pensar si las máquinas tienen que tener ética o si tenemos que tener más ética quienes hacen las máquinas. Pero bueno, en cualquier caso, voy a leer así un poco ligeramente, y para decir, y inicio con esto. El deseo de las personas de crear vida es una cuestión muy antigua. Tenemos ejemplos de ello en Frankenstein, la figura de Frankenstein que todo el mundo conoce, la obra de Mary Shelley, y después, más adelante, todas las películas distintas que van a hacer sobre esta figura. Pero además, antes de esta imagen, de esta figura que todo el mundo conocemos, Frankenstein, que cuando éramos pequeños nos podían dar miedo, y el pobre desgraciado era Frankenstein, que nadie le quería, también encontramos la existencia de autómatas a lo largo de las cortes renacentistas, donde en diversas reyes tenían estos autómatas un tanto por diversión, que iban pasando de corte a corte. También a partir de Descartes, la figura del autómata es algo que va a estar centralizado en su pensamiento. Más adelante podemos encontrarlo en otras obras ya contemporáneas, como por ejemplo la del escritor Juan Perucho, que en una novela que sitúa se llama Las aventuras del caballero Cosma, y que está situado en la Edad Media, en la época bizantina. También, bueno, es una novela que tiene absolutamente de todo, pero tiene también un autómata. Pero bueno, en todo caso, de todos estos autómatas no está la inteligencia artificial, ahí no está presente la inteligencia artificial, sino que es una cuestión puramente mecánica. Pero sí, en la obra de Mary Shelley sí que el leitmotiv ya es la ciencia, o sea, la causa detonante de este hombre que va a crear ya tiene la presencia de una cuestión científica. De todas maneras, como se sabe, no será hasta el siglo XX que el desarrollo del conocimiento, la tecnología, permitirá efectivamente crear máquinas con un cierto grado de inteligencia que responderán a unos programas que las personas le instalan, o sea, no son autónomos sin este programa, y que cada vez más irán funcionando y abarcando más funciones, y cada vez más también irán funcionando de manera autónoma. La inteligencia artificial ya no son solamente los robots que podamos pensar, el robot este que se pueda tener en casa para la limpieza que te va, sino que está presente en todas las actividades hoy en día, en la economía, en lo militar, en la vida cotidiana. O sea, ya todo prácticamente nos funciona con la inteligencia artificial. Todo tiene un comienzo que creo que la profesora Carmen hablará también un poco más de ello. O sea, uno de los puntos de partida de todo esto es la del matemático Alan Turing, a quien se le conoce como el precursor de la informática moderna. Pero yo no me voy a privar de mencionar que anterior a él está la matemática inglesa Anna Lovelace, que fue la que diseñó el primer algoritmo para una computadora. Entonces, partiendo de lo que estaba diciendo de Turing, va a ser cuando se va a organizar, se va a diseñar los primeros ordenadores que ya serán capaces de asumir, como he dicho, cada vez más funciones, deveniendo además un hecho real. O sea, ya es una cosa que está ahí y no una cuestión teórica en la que también especulaba. Encontramos en la Edad Media un pensador científico como Ramón Llull, o Ramundo Lulio, que también creó lo que podría parecer
parecerse a un computador, pero no eran más que toda una especulación teórica, pero realmente de aquello no es de donde sale lo que ahora tenemos. Todo esto de la inteligencia artificial, porque es donde yo me voy a centrar, es lo de las películas, se ha visto. Hay una serie de películas, o sea, de la ficción audiovisual, donde están presentes. Ahí podemos encontrar desde, la mayoría suelen ser distópicas, porque la de Blade Runner, que antes ha comentado Virginia, es una distopía, ¿no? Las hay incluso son que amenazan a la humanidad, o sea, que van a acabar con nosotros, y las hay de todo tipo. Pero dentro de ello, de las que amenazan a la humanidad está la famosa de la saga Matrix, que no sé si han visto alguna o las conoces. Si él dice que sí, supongo que porque también tiene que ver un poco con ser más joven o menos joven para ver esta serie de Matrix, ¿no? Pero antes de eso también hay que hacer mención que ya en los años 40 está Isaac Asimov, que todo el mundo también puede conocer ciertas novelas suyas, y que además formuló las 3 leyes justamente relacionadas con la robótica. Y hay que tener en cuenta que Asimov, antes de ser escritor y un divulgador científico, él es un científico, además un científico canónico. Con lo cual, lo que ya está exponiendo en sus novelas y en sus relatos cortos como Yo Robo, que es uno de ellos, tiene cara a un futuro, o sea, es algo que está pensando que en el futuro puede ser así, porque tiene elementos desde la ciencia o desde su conocimiento científico para pensar que eso puede pasar. O sea, que no es un escritor, una escritora que se acerca al tema y se ilustra sobre ello, sino que él parte de que esa es la ilustración que tiene. Dentro de la cultura del siglo XX, como he dicho, y más en la cultura popular, o sea, lo que es la ficción audiovisual, en esas películas que he comentado hay muchas, o sea, seguro que conocerán muchas de ellas de todo tipo, pero hay unas que son un hito, se han marcado realmente un hito importante dentro, tanto como lenguaje cinematográfico, que no es lo que yo me voy a detener aquí porque no es este el tema, pero sí para el tema que estamos explicando. Y una de ellas, o la primera, es 2001, Odisea en el espacio. Yo creo que todo el mundo la ha visto esta película. Puede haber el peligro de quedarse dormida porque es un poco larga. A ver, yo quiero abrir. Vale, solamente les pongo, para recordar, solamente les pongo el cartel de lo de la película 2001, Odisea en el espacio, y lo que hay al lado es el ojo de esta computadora que hay, que es HAL, que es una computadora que controla, es el que maneja la nave espacial en la que están. Es este ojo que además puede tener este reconocimiento visual y reconocimiento de voz, cosa que ahora ya ocurre. O sea, ya en algunas corporaciones donde para entrar tienes el reconocimiento visual o el reconocimiento de la voz, ¿no? Entonces, esta computadora, que es la que controla, o sea, un gran almacenaje, y eso que no estamos hablando de lo que ahora pueden almacenar las computadoras cuánticas. O sea, ¿a qué pueden llegar? Yo no soy tampoco científica, no tengo información sobre ello, pero lo que sí se sabe es el gran alcance que puede tener estas computadoras, que realmente pueden llegar a controlar y almacenar tal tipo de información que ni podemos imaginar en nuestra mente, de inteligencia artificial, no inteligencia artificial, sino de inteligencia humana, no artificial, pero también la importancia que esto va a tener dentro de la economía, dentro de la geopolítica y demás. Quiero decir que las computadoras cuánticas es en una de las cosas que ahora están invirtiendo gobiernos en varios sitios, y quien no invierte, no esté ahí, va a perder la carrera, ¿no? De crear toda esta serie de computadoras que hay. Otra de las películas importantes que también marca un hito justamente es de la que ha hablado Virginia, que es la de Blade Runner.
también vuelvo a repetir, no solamente por todo su lenguaje cinematográfico que ha sido después influenciado, ha servido como base para muchas otras películas de las que se han hecho de ciencia ficción, que por supuesto las hay de categoría B, que tampoco tienen el alcance de lo que ha tenido esta película. Y no me voy a detener mucho en ella, porque como ya ha dicho también Virginia, yo lo traduzco en castellano, está basada en la novela esta de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, puesto que si son androides, si los humanos soñamos en ovejas normales, naturales, diríamos, ellos pueden soñar con ovejas eléctricas. Bueno, tal vez habría que preguntárselo a los androides. Y estos androides que tienen, que son los replicantes, a los que también se ha dirigido, a los que también ha hecho alusión Virginia, y una de las cuestiones que se plantea es que son tan semejantes, o sea, la semejanza que tienen con los humanos es tal, este de aquí es el replicante más conocido, la semejanza que tiene es tal que no se distinguen, o sea, hay que llegar a algo, hacerle un test para saber si es o no humano o replicante. Y justamente la cuestión o la característica que más va a distinguir es precisamente la de los sentimientos o la de la empatía, como ha dicho Virginia. Claro que uno de los problemas también de por qué se quiere acabar con estos replicantes es porque pueden haber desarrollado ya sentimientos. Con lo cual, si han desarrollado ya sentimientos, algo que es lo que puede dar esta esencia más del humano, encima tienen mucho más capacidades que el humano. Tienen más capacidad física, mental, pueden aguantar, etcétera. Con lo cual, pues ahí sí que los propios creadores de estos replicantes ven el peligro de todo ello, ¿no? Y no me voy tampoco a detener más en ello. Pero sí hay una última imagen, la de este replicante, Roy Batty. No sé si conocen la película. ¿Han visto la película? ¿Se acuerdan de la imagen que impresiona, la del final, que ya cuando se está muriendo, ya cuando suelta la paloma, y uno de los análisis o de las lecturas, porque es una película que ha sido tan analizada, no solamente el lenguaje cinematográfico, sino desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la filosofía, en todos sus sentidos, lenguaje simbólico, porque toda ella está llena de todas estas cosas, es precisamente si él es consciente de que ya ha alcanzado este nivel de ser independiente, de tener conciencia de sí mismo, y en este soltar aquella paloma, que no sabemos si es mecánica o es natural, un poco sería soltar el alma libre de un ser libre, y que bueno, también significaría un poco el alma, que es justamente una de las cosas que también, aunque no se sepa muy bien cómo definir o no, una de las cosas que también podría definir al ser humano. Pero en la película que yo me quiero concentrar más, tal vez porque también la tengamos más cercana, es la de la inteligencia artificial, que es la de la película de Spielberg. No sé si esta la conocen, y que aquí les haría yo una pregunta, que es lo que se hace. ¿Ustedes tendrían un hijo robot? Un hijo, no robot, artificial. Porque cuando tú lo tienes delante no parece para nada que sea o esa imagen que tenemos de un hijo, de un androide, de un robot. O sea, es tan absolutamente parecido, que esta es la cuestión de esta película, y con más motivo al principio de la película lo que se van a plantear también es muchos dilemas y muchas cuestiones éticas y morales. Incluso cuando se va a hacer la fabricación, la corporación que hace este niño robot, precisamente lo que quiere lograr quien quiere construirlo es a ver si es posible que la máquina, no si tenga conductas morales o no, como estamos haciendo aquí las preguntas solo de la ética, sino si puede tener capacidad de amar. Otra de las cuestiones también fundamentales, si puede tener esta capacidad de querer
Hay, por supuesto, dentro de ello también una cuestión puramente económica, pero lo hay en toda la inteligencia, en toda la creación de todas las corporaciones que hay de inteligencia artificial, porque lo que hacen o lo que proponen es aprovechar. También la sociedad ha sido, bueno, ha habido un derrumbe por una cuestión justamente climática, como ocurre también en Odisea, como ocurre también en Blade Runner, y entonces una de las cuestiones que ocurre es que por los pocos recursos que hay, etcétera, etcétera, las parejas no pueden tener, hay una norma para que no puedan tener más de una criatura y tal y que cual. Entonces, por una parte, se quiere aprovechar de este deseo que puedan tener las parejas y se va a hacer este niño, donde se va a ver si puede tener esta capacidad de querer. Claro que una de las preguntas que se plantean, ya digo, antes de que se vaya a realizar, es si se le pone la impronta para que pueda desarrollar esta capacidad de querer en este caso a su madre, o sea, quien va a hacerle, lo va a acoger como hijo, porque solamente es a la madre a quien va a querer, no esta capacidad de querer a todo el mundo que tiene alrededor, sino a esta madre. Y una de las preguntas que se plantean cuando están haciendo esta reunión es si los seres humanos van a tener capacidades, van a querer después a estos androides, porque no sabemos si realmente pueden llegar a desarrollar unos sentimientos, pero entonces si después, que es como lo que pasa con este niño que se llama Davy, es que en un momento en que ya no lo necesitan, no lo quieren por una serie de cuestiones que ocurren realmente, por unos problemas que le crea, que quien los crea es el padre y el hermano, el otro hijo que se despierta de una situación de enfermedad que estaba, se los crean a él. Entonces, en un momento en que ya tienen que deshacerse de él, no deshacerse, sino que, bueno, pues igual que tienes que dejar un perro porque te vas de vacaciones, lo querías antes, pero ahora no lo necesitas, pues también quieren dejarlo, y entonces sin ningún problema no se plantean ninguna cuestión moral ni ética en sí, en que lo devuelvan a la fábrica y que lo destruyan. La madre es la única que hace algo distinto y entonces, bueno, no lo lleva a la fábrica para que no lo destruyan, pero lo deja abandonado por una carretera, diciéndole que tenga cuidado que no lo cojan para ir al mercado de la carne. Hablo de la película, doy por hecho que la conocen, ¿no? El mercado de la carne es donde hay como una catarsis humana, de grupos que se reúnen para destruir de manera muy violenta todos aquellos androides que ya no son utilizables, que ya no tienen ningún interés, que la gente ha ido abandonado, y entonces es como una manera ya de volcar todo este sentimiento que se tiene en contra, esta rabia que se tiene en contra de las máquinas, que ellas no han pedido que se les construya, pero bueno, es otra cosa. La cuestión es que ahí es donde se plantea estos dilemas morales, o sea, las dejamos sin saber realmente, ya que le hemos intentado que tenga esta capacidad para poder querer, después sin saber si la tienen más allá o no, si la han desarrollado, les abandonamos cuando no son necesarios, ¿no? Entonces, es realmente la cuestión ética la que además el catedrático José Ignacio de la Torre plantea, que de todas estas cuestiones que tenemos que pensar, plantear, reflexionar con respecto a todo lo que hay con la de la inteligencia artificial, al final la cuestión más urgente o prioritaria es la de la ética. O sea, que es de hecho, uno de los libros últimos que él ha sacado en el año 2019 es justamente Ética para máquinas, ¿no? Y esto, bueno, pues también es una parte de nuestra intervención aquí. Y me he acordado de una cosa que ha dicho Virginia, que a lo mejor es que ya la humanidad ya hay que dar un paso más, y que la humanidad ya habrá otra cosa por encima. Igual estas inteligencias artificiales estarán por encima. Y justamente hay un comentario que dice este científico que os he dicho, que dice que tal vez podríamos ser un eslabón en la evolución que tuvo como gran característica relevante haber creado máquinas más potentes que ellos mismos. Y
viene otra cosa detrás, igual que él hace una, vamos, dice, igual que los dinosaurios, si es que pensaban que a lo mejor eran el centro de aquella evolución y desaparecieron, pues igual nosotros también somos, a lo mejor podemos ser solamente una parte en esa evolución y detrás viene otras cuestiones. No deja de ser ciertas especulaciones, aunque muchas cosas de ellas, si se hacen estas reflexiones, se está hablando de ello, importa, interesa, es porque no es algo que tengamos que dejar, ¿no? Y él dice que cuando habla de la ética de las máquinas, no está hablando de la ética, creo que no está hablando, si lo he entendido bien, de una ética de lo que a lo mejor se puede tener como ética desde la filosofía, que esto lo sabe más y lo entiende más, puede hablar más de ello mi colega que es filósofa, ¿no? Pero él, pensando en lo de la banalidad del mal, que dice Hannah Arendt, él piensa en que puede hacerse la banalidad del bien y que a las máquinas se le puede crear una impronta para que estén todos esta banalidad del bien, o sea, que se haga de esta manera y que esto va a beneficiar a toda la humanidad. A lo mejor esto tiene cierta relación, no lo sé, cuando ha dicho Virginia lo del Papa, que la inteligencia tiene que estar, pero para un bien común y lo demás. Pues no sé, el problema es que esta banalidad del bien que él dice que se ponga en las máquinas, o sea, que se pongan como una impronta en las máquinas, habría que pensar primero la ética de quien crea las máquinas y de quién desarrolla las máquinas. O sea, poco tiempo después de este libro también sabemos que la Comisión Europea ha creado toda una serie también de normas que no son leyes, con lo cual no obliga a nadie, incluso las leyes tampoco estaríamos salvados de que las cumpliera, precisamente para tener una serie de normas en común para quien crea, o sea, para las corporaciones que crean toda esta serie de la inteligencia artificial, que se va creando. Porque claro, puede ser que no haya esta banalidad del bien en la cabeza de quien esté creando todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, él es muy optimista en ese sentido, porque dice que a lo mejor no son normas lo que tiene que hacer, sino leyes, que es lo que se cumplirían, pero claro, también tenemos la experiencia de que no siempre todas las leyes se cumplen, o sea que la cosa desde mi punto de vista, que no soy científica como les he dicho, estaría en que si la ética para máquinas, o sea, y pueden desarrollar una conducta moral o una actitud moral estas máquinas, no sé si la pueden desarrollar o si primero tendríamos que ver cuál es nuestro comportamiento moral, porque tampoco no es unívoco y desde luego, no sé, las cosas están ahí y cuando se creó la bomba atómica ya sé que es un ejemplo muy recurrente. No sé si había leyes para no utilizarla y para no tirarla, pero y no sé dónde estaba la moral, o sea que no sé los límites casi de la moral o del comportamiento moral y la ética de los seres humanos que crean o están desarrollando esta inteligencia artificial. Pero rechazarla, que a veces hay quien la rechaza por completo, tampoco es, porque eso está ahí, se está desarrollando. Y es que la tenemos más presente en nuestra vida sin saberlo. O sea, ponía ejemplos este catedrático que me llamó la atención porque decía, ya nadie, además vamos perdiendo capacidades en los humanos porque las vamos delegando. Ya sales a cenar, hay unas 6 o 7 personas, decimos, a ver, ¿a qué tocamos? Antes dividías o quien tenía contaba, hacía cálculos más rápidamente, lo hacía. Ahora no, sacas la calculadora y lo haces. O sea, ya no haces un cálculo de nada. Si vas por la calle ya no miras antes a ver dónde tienes que ir a aprenderte aquella cara después la otra. No, tenemos el GPS. No tienes que mirar en un coche para aparcar si voy a tener un obstáculo y tienes que mirar, calcular el espacio y tal. No, ya te lo da el coche, ya te lo da que tienes un obstáculo. O sea, tantas cosas hay que ya no podemos. O sea, todo está muy presente en toda nuestra vida diaria y de todo tipo. Entonces, la cuestión será hacer frente y pensar
y pensar sobre ello. No sé, esto es todo lo que yo les puedo decir y ya si acaso hablamos más tarde. Tampoco quiero coger más tiempo porque si no... Pues muchas gracias. Bueno, perdona, Belén, como no veo... Bueno, como ven, el niño es el de sexto sentido, que claro, algunas críticas de las que leí sobre esta película, la gente había llorado a lágrima tendida, lo digo mientras ella está preparando las cosas, porque claro, cuando querían cuando querían ver si las máquinas tenían capacidad de querer, buscaron algo que realmente pudiera conmover mucho más las emociones. ¿Y qué más que un niño pequeño, encima mono, y dejarlo después cuando lo ves abandonado allá y el crío con aquella mirada, si recuerdan lo de la película? Si no, bueno, pues que al final lo que quiere es, como en otras máquinas, es convertirse en humanos, como Pinocho, que también está bastante presente en esta película. Sí, también. No sé si hablan un poco deslavazada, pero bueno, ya si acaso. Bueno, pues vale, bien, perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias Belén, muchas gracias a Metalibrería, Margarita Pintos, por acogernos y por organizar además esta sesión híbrida tan moderna, y dado que hablamos de inteligencia artificial, pues viene bien que la sesión sea al menos híbrida. Sí. Entonces, bueno, vamos a ello. Espero no comer mucho tiempo tampoco, para que tengamos un ratito quizá para hablar después entre todos. Y bueno, algunas de las cosas que voy a decir probablemente van a sonar redundantes, porque claro, ya han hablado mis dos colegas y es natural que, puesto que venimos todas nosotras de Getafe, del campus de Humanidades, tengamos algunas ideas comunes. No somos científicas, no somos ingenieras. Entonces, bueno, puede que alguna cosa, como digo, redunde. Yo, no obstante, no voy a poner ningún ejemplo de ficción. En general, no voy a poner ningún ejemplo de ningún tipo, creo, y si pongo alguno no va a ser de ficción, eso lo prometo. Vamos a ver, ¿por qué esta cuestión? ¿No? Porque viniendo de Getafe, por ejemplo, se nos ocurre esta cuestión. Pues porque como es un lugar común decir que cada época tiene su pregunta me parece excesivo, probablemente tiene muchas preguntas cada época, pero es verdad que hay preguntas que son epocales, ¿no? Y quizá esta pregunta acerca de la posibilidad de que las máquinas puedan ser interpretadas como sujetos, lo pongo entre comillas, ¿verdad?, morales, es una pregunta que corresponde a nuestra época. Ha habido otras preguntas en otros momentos previos, ¿no? O sea, vamos a ver si consigo hacer esto, si no, pues no pasa nada. Ahí. En otros momentos previos, como por ejemplo los años 50, que es el momento oportuno para plantear la pregunta que se plantea Alan Turing, ¿no? La pregunta no era si las máquinas pueden ser morales o pueden aprender a ser morales, sino simplemente si las máquinas pueden pensar. Es razonable porque era impensable que algunas de las posibilidades que tienen en este momento las máquinas, lo que llamamos inteligencia artificial, fuera absolutamente visible más allá de la ciencia ficción para alguien de los años 50, ¿no? Desde luego, el artículo de Turing ha dado muchísimo de sí, hay infinita cantidad de páginas, como seguramente algunos de ustedes conocen, relativas a la respuesta positiva y también infinita cantidad de páginas críticas con la respuesta positiva, ¿no? Fundamentalmente por un motivo, porque afirmar que las máquinas piensan ha supuesto generar toda una teoría, lo que llamamos funcionalismo normalmente, que es una teoría de la mente humana, ¿no? La mente humana como una máquina, esencialmente, es decir, pensar que las máquinas no imitan a la mente humana, sino que la mente humana se puede interpretar sobre la base del funcionamiento de una computadora. Y bueno, eso es el funcionalismo, dicho de una manera muy rápida, y eso ha dado lugar, como decía, a muchas críticas por parte de algunos filósofos, entre los que destaca, por ejemplo, John Searle, que tiene un artículo que se llama exactamente igual que el de Turing, pero es bastante posterior, ¿no? O sea, puede pensar una máquina y la respuesta de Searle es no. La de Turing era sí, la de Searle es no. No, ¿por qué? Bueno, pues porque él hace lo que se llama el experimento de la habitación china, que no sé, algunos de ustedes seguramente conocen, o igual todos conocen y todas conocen, que es un experimento bastante divertido en realidad. Searle propone pensar en un individuo que está dentro de un cuarto cerrado, donde hay simplemente dos rendijas. Tiene en el cuarto, encima de una mesa, dos bandejas, una con unas fichas, con unos ideogramas que no entiende, y otra con unas fichas con otros ideogramas que tampoco entiende. Entonces, bueno, alguien le va lanzando por la rendija una ficha, él mira la ficha, tiene un diccionario en el que dice la ficha tal se corresponde de esta
bandeja se corresponde con la ficha tal de esta bandeja, y saca por la otra rendija la ficha correspondiente. Está llevando una conversación perfecta en chino, pero esta persona no sabe chino. Esto, según Charles, es lo que hacen las máquinas. O sea, las máquinas pueden perfectamente llevar una conversación perfecta, pero no entienden nada de lo que hacen, esencialmente. Por lo tanto, sería un exceso, sería un abuso del lenguaje prácticamente decir que la máquina puede pensar. Bueno, más allá de lo que esto pueda dar de sí, este no es el problema que nos toca de todas maneras, ¿no? El problema que nos toca es otro bastante más, bueno, no sé si más arduo o igual de arduo que el anterior, pero desde luego creo que en este momento es difícil que nos hagamos partidarios de la teoría de John Shirley y afirmemos que la máquina no piensa, porque efectivamente las máquinas están empezando a hacer cosas muy sofisticadas. Por ejemplo, toman decisiones. Y claro, tomar decisiones, como el libro al que se refería mi colega Ana, que es Ética para máquinas, no estoy haciendo propaganda, es verdad que el autor es amigo mío, pero bueno, en cualquier caso, en este libro el autor da varios ejemplos de toma de decisiones en cuestiones que son muy importantes para nosotros, por ejemplo, en diagnósticos médicos. Una máquina llamada Watson, que por lo visto funciona, eso dice, al menos yo, bueno, le tengo cierto aprecio y creo que no miente, tiene capacidad de dar diagnósticos médicos mucho más precisos que un médico de verdad, por una razón, porque tiene mucha más información. O sea, la información que puede tener un médico evidentemente es, bueno, más o menos extensa, pero no es enorme en ningún caso. Una máquina puede tener una información infinitamente mayor que una mente humana, por lo tanto el diagnóstico sí radica en observar lo que ocurre y tratar de ponerlo en relación con la información de casos, digamos, pues por supuesto la máquina seguramente da un diagnóstico más preciso que el propio médico, ¿no? Bueno, dicho esto, resulta difícil, insisto, decir que las máquinas no piensan o ser demasiado dubitativo al respecto, a no ser que uno sea ludita, que es un adjetivo que yo no he utilizado nunca hasta muy recientemente cuando, pues a partir también de la lectura de un libro de un colega, ¿no? El ludismo, que no tiene nada que ver con lo lúdico, sino que tiene que ver con un apellido de un personaje que ni siquiera está muy claro que fuera un personaje real, ¿no? Se supone que un tal Ned Ludd se dedicó a romper máquinas, es decir, a romper los telares a final del siglo XVIII porque era un anti-máquina, un anti-maquinista, digamos, ¿no? Y claro, su apellido ha quedado como adjetivo para aquellos que son anti-máquina, digamos, ¿no? Los apocalípticos, que diríamos en otro contexto, ¿no? A los que se les opondría en este caso, más que los integrados, como decía Humberto Eco, los transhumanistas, los posthumanistas, es decir, la gente que es extraordinariamente positiva, extraordinariamente optimista al respecto del valor que puede tener las máquinas en nuestras vidas reales, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la pregunta de nuestro presente, que ya no parece de nuestro presente por la fecha que yo he puesto ahí, que es una fecha real, ¿no? Es la pregunta, no es la pregunta acerca de si piensan las máquinas, sino la pregunta acerca de si las máquinas pueden ser morales. Esa es la pregunta que nos ocupa aquí, ¿no? El artículo del año 74, no estoy segura de que sea el primer artículo que se plantea esta pregunta realmente, pero sí es un artículo hasta cierto punto bastante central, porque el autor ahí lo que hace, no me voy a dedicar a él en absoluto, pero simplemente se lo menciono por si les interesa, el artículo lo que hace es intentar analizar teorías morales, por ejemplo Platón y Kant, y ver si las robots realmente pueden o no pueden, ¿verdad? Ponerse en tal nivel que puedan ser considerados propiamente un sujeto moral, ¿no? Bueno, ¿por qué la pregunta, no? Si la pregunta que podía ser problemática, o la respuesta, mejor dicho, que podía ser problemática en la pregunta de Alan Turing era, si las máquinas pueden pensar, entonces, ¿cómo diferencia una máquina de un ser humano? A lo que, bueno, ya ha aludido Virginia antes y también Ana de alguna manera. Es decir, el problema de la indistinción entre lo humano y lo no humano, entre lo humano y lo artificial, en este caso, es un problema grave que evidentemente se intenta resolver con el famoso test de Turing, al que sí ha aludido Virginia antes también. Pero el problema que tenemos cuando pensamos en términos de moral, es decir, si las máquinas pueden o no pueden ser morales, es doble. Primero, si las máquinas pueden o no pueden ser morales, y segundo, si nosotros debemos actuar o no moralmente con las máquinas. Es decir, si yo le pego una patada a mi lavadora, pues entiendo que no estoy haciendo nada inmoral. Pero si yo llego a la concepción de que el teléfono que tengo en el bolso, es un sujeto, ¿verdad?, moral, entonces evidentemente tengo que tratarlo con más cariño del que lo trato. A mí se me cae al suelo con frecuencia y demás y no lo tomo en consideración, pero en el caso contrario, en el caso de que fuera
algo que tiene una especie de conciencia moral, tendría que tratarlo de otra manera, ciertamente, o no, pero evidentemente digamos que me interpelaría de una manera distinta. Entonces, claro, si hemos tenido típicamente ciertos miedos a la naturaleza amenazante de las máquinas, eso también está en la base, de alguna manera, de la reconsideración de la posibilidad de pensar en términos morales cuando hablamos de máquinas, ¿no? Esos miedos son bastante obvios. Uno, yo creo que a eso aludía más o menos Virginia cuando se ha referido al Papa Francisco, ¿no? Es decir, la soberbia. Resulta que somos capaces de construir como Dios, ¿no? Construimos unos seres que son infinitamente listos, esencialmente. De hecho, bastante más listos que nosotros en muchos casos, ¿no? O sea, por lo menos son capaces de hacer cosas mucho más rápido que nosotros, son más fuertes, etcétera, etcétera. Lo cual es, bueno, problemático, es decir, nos puede colocar en una situación complicada, ¿no? Pero fundamentalmente los problemas tienen que ver con lo que yo antes he denominado como indistinción, con la mezcla de natural y no natural, y sobre todo con la falta de control a la que nos podemos ver abocados si dejamos que las máquinas hagan de las suyas, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empezamos a tener problemas morales, es decir, lo que yo llamaría el síndrome del aprendiz de brujo, ¿no? Como en la película de Disney, cuando Mickey Mouse empieza a hacer ahí juegos de manos y le salen cosas que luego se le van completamente de las manos, ¿no? Sobre todo por una cosa, en el momento en que una máquina empiece a convertirse en algo que puede pasar por humano, ¿no? Y eso estamos relativamente cerca de que ocurra, en la medida en que podemos utilizar material biológico para la construcción de máquinas. Es decir, los robots ahora no son necesariamente los robots de juguete, pues este disco que va limpiando el polvo del suelo, ¿no? Los robots pueden ser mucho más sofisticados y lo son, y pueden serlo cada vez más. O sea, en el momento en que ya haya esa posibilidad de passing, como se dice por ejemplo, en el contexto del género, tenemos un problema serio, porque nos obliga a responder de una manera completamente distinta, como respondemos habitualmente ante las máquinas. O no. Claro, pero si no nos obliga, también nos plantea un problema moral. En cualquier caso, nos interpela, que es lo que quería decir antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos planteamos esta cuestión del presente, ¿no? La cuestión del presente tiene que ver efectivamente con el trato que damos o que queremos dar a nuestras máquinas, ¿no? Si los queremos como compañeros y podemos pensar en términos bastante complicados desde muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, compañeros sexuales o compañeros sentimentales, digamos, podemos pensar en un robot que sea nuestro compañero perfecto porque no nos va a llevar la contraria, de estar perfectamente programado para que sea siempre amable, por ejemplo. Y bueno, eso nos generaría de nuevo una interpelación importante, ¿no? Pero fundamentalmente nuestro trato a las máquinas ha sido el trato de esclavos, o sea, las utilizamos para nuestros fines, para beneficio propio, para que nos ayuden en nuestra vida. Y en cualquier caso, en uno u otro caso, compañeros o esclavos, evidentemente de nuevo son un tipo de entidad, vamos a llamarle así, que exige una reflexión que vaya más allá de sus capacidades, que tenemos más que reflexionada ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo procedemos en esta reflexión? Quizá lo que habría que preguntarse, o lo que yo creo, así más o menos ingenuamente, que habría que preguntarse es cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que una entidad se pueda considerar un sujeto moral. Sabemos, básicamente, porque tenemos muchos siglos detrás en los que se ha trabajado en los problemas morales, hemos pensado en ética desde los griegos, en nuestra cultura occidental al menos, y sabemos más o menos qué condiciones se exigen en un individuo para que sea considerado un sujeto moral, ¿no? Pero la pregunta ahora es si las máquinas responden, si satisfacen esas condiciones o no, ¿no? A bote pronto a lo mejor uno diría, bueno, pues claro que no, ¿no? Pero las cosas son más complicadas. Quizá un ordenador clásico como este, quiero decir, un ordenador que funciona, bueno, con sistema binario y que, bueno, no es muy sofisticado en general, no nos da esa impresión de ser potencialmente un sujeto moral. Pero antes Ana se refería a los ordenadores cuánticos. A lo mejor un ordenador cuántico empieza a tener ya, por las diferencias en el tipo de algoritmos y las diferencias de capacidades, digamos, que puede tener, empieza a tener un aspecto distinto. No me refiero al aspecto físico, ¿no? Sino a sus cualidades, de tal manera que quizá nos obliga a pensar en otros términos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas
propiedades o esas condiciones que hay que satisfacer para que algo sea, alguien sea un sujeto moral, ¿no? Pues por supuesto que tenga un uso de la razón práctica, ¿no? Que tenga una capacidad de concebir una vida buena, habría que decir. Y esto, claro, resuena a las teorías éticas más o menos pasadas, ¿no? Y también que tenga probablemente la capacidad, o al menos una de estas dos, la capacidad 2 o 3, el punto 2 o 3 al menos debería darse, en mi opinión, ¿no? Que tenga quizá la capacidad de responder ante conflictos morales. Utilizo ética y moral a la manera, digamos, más o menos, a la manera en que Habermas, por ejemplo, define en alguno de sus textos la diferencia entre ética y moral. Es una manera que a mí me resulta razonablemente convincente, porque a veces lo utilizamos de manera intercambiable y no está muy claro a veces qué estamos diciendo realmente, ¿no? Es decir, bueno, el uso práctico de la razón o el uso pragmático de la razón, que es lo que dice Habermas, consiste simplemente en el razonamiento medios fines, es decir, para llegar a tal objetivo, para cumplir tal objetivo, para conseguir tal fin, necesito hacer tal y tal. Ese es un razonamiento puramente pragmático. Es decir, ahí los medios que utilizo para conseguir un fin no necesariamente tienen que ser buenos. Es decir, puedo utilizar medios que son completamente ilegítimos, deshonestos, etcétera, para obtener el fin que yo quiero. Por ejemplo, puedo pues mentir para conseguir que me den un puesto mejor en la empresa en la que estoy, si consigo que me crean, claro. Pero en cualquier caso, esta no es, evidentemente, no tiene nada que ver. Esta forma de uso de la razón práctica no tiene nada que ver con la moral ni con la ética, ¿no? Más o menos siguiendo, como digo, a Habermas, el uso ético de la razón, eso ya nos coloca en una situación completamente distinta, mucho más interesante, porque tiene que ver en realidad con un ideal de vida buena. Es decir, se supone que un individuo hace uso ético de la razón cuando trata de descubrir, podríamos decir, o de autorrealizarse en ese descubrimiento, de autoconstituirse como alguien que tiene un fin en la vida, también una especie de telos, ¿verdad? Y que está ligado a su identidad, por otra parte, y que está ligado a un concepto de vida buena. Casa bien con las ideas esencialmente aristotélicas, por ejemplo, y Aristóteles habla de ética, sus libros, ¿verdad? Sus libros de esta temática, digamos, se llaman éticas en todos los casos. Pero hay otro uso distinto que también, siguiendo un poquito a Habermas, a mí me parece interesante, que sería el uso moral, no ya el uso ético de la razón, sino el uso moral. El uso moral de la razón se da, o se requiere más bien, cuando se producen conflictos con otros. Habermas dice más o menos literalmente, en cuanto el otro se me pone delante realmente, como alguien que tiene su voluntad propia, una voluntad incanjeable e indelegable, surgen nuevos problemas. Es decir, una cosa es que yo tenga un concepto de vida buena y otra cosa es que yo reaccione de cierta manera ante los conflictos con los otros. Entonces, en realidad, si nos pensamos a nosotros mismos como sujetos morales, normalmente aceptaremos que tenemos todas estas propiedades, que somos capaces de tener un concepto de vida buena propia, digamos, y al mismo tiempo somos capaces de reaccionar ante los demás. Bien o mal, pero es que tenemos esa capacidad, idealmente, de hacerlo bien, ¿no? Entonces, la pregunta es si las máquinas satisfacen alguna de estas condiciones o todas ellas, ¿no? Bueno, la racionalidad ya sabemos que sí, vamos a asumir que sí, que piensan, por lo tanto, no hay por qué ponerlo en duda en este momento, ¿no? Pero claro, en el caso del uso ético nos encontramos seguramente un escollo, porque, claro, ¿cómo podemos asumir que una máquina tiene una finalidad interiorizada y tiene al mismo tiempo una especie de concepto de vida buena, ¿no? Más allá de que haya sido programada de una cierta manera. Si ha sido programada de una cierta manera, entonces lo que acabaríamos diciendo es que en el fondo, la posibilidad de tener un concepto de vida buena es algo que no emana de la propia máquina, y en nuestros casos se supone que sí. Como sujetos con capacidades éticas, con un uso ético de la razón, sujetos adultos, etcétera, evidentemente nuestra autoconciencia, digamos, ética, emana de nosotros mismos. Ahora bien, a esta sospecha, digamos, le podríamos decir también una cosa bastante significativa, y es que obviamente no todos los seres humanos tienen la misma autoconciencia. O sea, todos potencialmente seguramente podemos llegar a tenerla, pero no todos la tenemos ni en todos los momentos de la vida. Un niño pequeño no tiene un uso ético de la razón, no puede tener una conciencia de su autoconstrucción como un sujeto con una cierta perspectiva hacia el futuro, una perspectiva de vida buena hacia el futuro, y probablemente otras personas que no son niños, adultas, quizá tampoco lo tienen tan claro o dejan de tenerlo en cierto momento, cuando se pierde quizá facultades o lo que sea.
Por lo tanto, bueno, no está tan claro que el problema más acuciante sea ese, perdón. El problema más acuciante, en mi opinión, y esto va a ser muy aventurado y a lo mejor me llevan ustedes la contraria, que eso estaría bien. Teniendo en cuenta que las máquinas en general pueden hacer muchas cosas, como decía yo antes, así de pasada, mucho mejor que nosotros, en muchos sentidos. Bueno, si además les adjudicamos autoconciencia, entonces se convierten en seres infinitamente mejores que nosotros. Es decir, además de tener habilidades superiores a las nuestras, tienen también autoconciencia como nosotros, por lo tanto son mejores que nosotros. Esto choca frontalmente con una especie de prejuicio, en realidad es una especie de ley, ¿verdad? De ley que hemos aprendido en los clásicos esencialmente, ¿no? En la filosofía ya pretérita, y es que en realidad el efecto no puede ser superior a la causa. Y claro, nosotros somos la causa de la máquina, pero ahora nos encontraríamos con un efecto que nos supera. Sí, insisto, si además de tener todas esas habilidades que tienen las máquinas, por ejemplo, un buen computador cuántico, además le adjudicamos autoconciencia. Bueno, por otra parte, alguien diría, bueno, es que usted tiene una posición completamente antropocéntrica, o sea, su problema es una especie de prejuicio, otro prejuicio distinto, el prejuicio antropocéntrico. Solo los humanos somos el centro del mundo, somos los reyes de la creación o somos aquello que ha sido designado por alguna divinidad o por la propia naturaleza para que sean efectivamente el centro del mundo, ¿no? Esencialmente el artículo que mencionaba antes, si los robots pueden ser morales, venía a decir, si no recuerdo mal, que realmente para afirmar que los robots pueden ser morales, los robots tendrían que ser exactamente igual que nosotros. Debería haber un continuum entre el ser artificial, digamos, y nosotros como individuos naturales, que permitiera afirmar que los deseos, las necesidades, etcétera, etcétera, son exactamente las mismas, de tal manera que obviamente podríamos pensar que hay una igualdad más o menos básica y en ese sentido podríamos adjudicarles vida moral, digamos, a los robots o una capacidad de uso de la razón ética, ¿no? Eso sería al mismo tiempo un origen de problemas. Claro, las máquinas en principio son razonablemente dóciles, vamos a decirlo así. Es decir, yo todavía gobierno sobre el horno microondas o sobre la lavadora, incluso sobre el teléfono en general. Pero si adjudicamos a las máquinas unas capacidades como las nuestras, se pueden rebelar contra nosotros. Es decir, eso es un problema. Ese problema es el que vio muy bien, lo citaba antes Ana, el que vio muy bien, por ejemplo, Asimov. Y por eso se le ocurrió pensar en una especie de normas para defendernos, básicamente, ¿no? Se supone que para defender también a los propios robots, pero básicamente para defendernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, las tres leyes del buen robot, les llamaría yo a esto, pues son bastante obvias, ¿no? La primera, un robot no puede dañar a un ser humano, o tampoco dejar por inacción que un ser humano sufra daños. Bueno, esto es una ley que nos protege simplemente. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y 3, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Es decir, todo es perfectamente coherente, consistente, etc. Es un sistema normativo cerrado y consistente, como digo, que sirve para protegernos. Ahora bien, esos robots que se supone que serían nuestros ayudantes, si cumplieran esas leyes, nuestros protectores, tienen que tener también algún tipo de autonomía, es decir, tienen que tener la capacidad de deliberación para diferenciar si la orden que se les da en un cierto momento debe ser cumplida o no. O sea, un robot siempre debe cumplir las órdenes de los humanos, pero en algunos casos no deben cumplirlas. ¿Cuándo sabe el robot? ¿Cómo sabe el robot que no debe cumplir la ley en un cierto momento? Es decir, ¿cómo sabe el robot que debe cumplir la ley segunda y no la ley primera? ¿Cuándo deja de ser obediente? Bueno, si alguien ordena a un robot matar a un individuo, evidentemente el robot por la ley primera debe desobedecer. Pero imaginemos, podemos imaginar muchas situaciones en las que quien ordena matar a una tercera persona lo que está haciendo es liberar a una comunidad de un individuo desastroso, ¿verdad?, que va a causar una hecatombe. El robot, no obstante, estaría obligado a no obedecer esa orden, que sería una orden, por otra parte, buena para la comunidad. Por lo tanto, el robot se convierte en ese sentido en una especie de estúpido moral, ¿no? El tipo de personaje ese que detestaba Hannah Arendt, ¿no? El que es incapaz de reflexionar, el que, bueno, se convierte en Eichmann, que puede matar a quien corresponda sencillamente porque obedece.
Eichmann no era un robot, ciertamente, pero en cualquier caso, la incapacidad de poder diferenciar, digamos, finamente el valor de una norma es algo que el robot parece que debería asumir como tal, que deberíamos asumir que el robot tiene. Por lo tanto, para nosotros sería un problema, ¿no? Es decir, ¿cuándo podría poner el robot entre paréntesis una ley? Esta sería la cuestión. Quizá en realidad ese no es un problema. Yo lo estoy planteando como problema, pero a lo mejor no lo es. A lo mejor realmente ese robot que tiene que enfrentarse a una especie de deliberación complicada entre cómo puedo o no puedo poner entre paréntesis una norma, no es un estúpido moral, sino que es otra cosa distinta, ¿no? Probablemente, si aceptamos que una máquina, que un robot puede tener mucha más información que cualquier ser humano, la capacidad de decisión en cuestiones morales de una máquina es mucho mejor que la de los seres humanos. Puesto que tengo más información, puesto que él tiene más información, quiero decir, puede decidir mejor que yo. Yo en realidad decido con una información muy parcial, muy sesgada muchas veces y normalmente muy inexacta. Mientras que el robot podría tener unos datos infinitamente mejores que los míos. Por tanto, su decisión podría ser mejor. De hecho, hay un momento en este libro que mencionaba Ana también, ¿no? En el que se cita Rousseau. Rousseau no era ingeniero. Es verdad que le gustaba copiar música, básicamente, y herborizar, pero ingeniero no era, ¿no? Y Rousseau dice, para descubrir las leyes de la sociedad que más convienen a las naciones, se necesitaría la existencia de una inteligencia superior capaz de vivir todas las pasiones de los hombres sin sentir ninguna de ellas y que no tuviera ninguna afinidad con nuestra naturaleza pero la conociera a fondo. Es decir, Rousseau está pensando en la posibilidad de alguien que sepa mucho más que nosotros, pero que al mismo tiempo sea completamente insensible, como el elemento más apropiado para tomar decisiones. En cuestiones de justicia, en cuestiones morales estaríamos más o menos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, el problema realmente importante con este mínimo ejemplo que acabamos de ver es realmente los problemas morales que se siguen de la colisión, digamos, de intereses, de los conflictos que se pueden presentar cuando nos encontramos con otros, simplemente, ¿no? Realmente, si podemos pensar que una máquina se puede formatear de acuerdo con ciertos principios morales, y probablemente sí se puede, entonces habría que asumir que una máquina tiene un uso ético de la razón. Pero el problema sería si tiene también un uso moral de la razón. Aun afirmando, si es que quisiéramos hacerlo, que tiene un uso ético de la razón, diríamos también una cosa que sería problemática, al menos para ciertos espíritus más o menos kantianos, y es que la máquina siempre sería heterónoma. Es decir, su uso ético de la razón derivaría del programa o del conjunto de programas que tiene, que son, ¿verdad?, introducidos por los ingenieros correspondientes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, heterónomos somos todos en algún momento de nuestra vida y algunos siempre. O sea que tampoco es que eso no elimina la posibilidad de pensar a la máquina en un nivel más o menos alineado con nuestra propia concepción moral, ¿no? Ya voy terminando. Bueno, el problema realmente está en cómo, esto es una trivialidad lo que voy a decir, ¿no? Y además se ha dicho, no de manera trivial, pero se ha dicho previamente también, se ha hecho referencia a la cuestión de la empatía, ¿no? El problema es cómo articular el algoritmo, que es esencialmente, pues no sé, la estructura mental, digamos, si me permiten hablar así, ¿no? También de manera tan vaga, la estructura mental de una máquina, y la empatía, que es algo que supuestamente exigimos a los seres humanos cuando los pensamos como sujetos morales, aunque no siempre. No todas las teorías morales hacen demasiado hincapié en la noción de empatía. Hay algunas que sí, las que nos resultan más simpáticas, seguramente, ¿verdad? Y más simpáticas también son aquellas que hacen mención a la noción de empatía. Por ejemplo, quizá Hume, como paradigma, David Hume, me parece ciertamente el más simpático, pero, en cierto sentido Aristóteles, en la medida en que cree en emociones que son positivas para educarnos moralmente, como por ejemplo la compasión, la piedad, como dice él. En menor sentido, seguramente Kant o los kantianos, pero en cualquier caso, el problema es cómo podemos pensar que una máquina puede ser empática.
Las máquinas se supone que en este momento, y probablemente cada vez más, son capaces de reconocer estados mentales, por ejemplo, o estados de ánimo más bien, ¿no? Y probablemente pueden responder de manera correcta, adecuada, o podrían responder de manera adecuada a los estados de ánimo de un individuo humano, en la medida en que nos relacionemos con ellos, ¿no? Claro, eso puede ser simplemente un efecto, o es directamente un efecto del tipo de programa que tiene la máquina, obviamente, y puede ser un efecto mimético también. O sea, quizá las máquinas sí saben reconocer nuestros estados de ánimos porque saben reconocer gestos, porque tienen una base de datos importante en la que tienen un repertorio de gestos enorme, mayor que el nuestro seguramente, y son capaces de reconocer los nuestros. Y por lo tanto podrían responder de la manera que es adecuada, pues no sé, consolándonos si nos ven tristes o sonriendo si nos ven muy contentos y dándonos palmaditas en el hombro si nos han dado un premio nacional de poesía, por ejemplo, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y esto indica que las máquinas tienen una especie de feeling interior? O sea, las máquinas sienten realmente. Yo creo que aquí a mí me costaría trabajo afirmar que las máquinas sienten, ciertamente. Y probablemente esto sería el problema con el escollo real con el que nos vamos a encontrar. No obstante, quizá no es la pregunta correcta tampoco, ¿no? La pregunta correcta, que yo creo que nos lleva un poco más allá incluso de la ciencia ficción en este momento, creo, es la que se planteó, por ejemplo, Jeremy Bentham, el padre el padre de un modelo ético que no ha gustado mucho generalmente, ¿no? Pero bueno, un modelo, digamos, más instrumental, el padre del utilitarismo, vamos, en resumidas cuentas. Bentham, pensando en los animales, seres en los que no se ha pensado, sí se ha pensado, de hecho, en filosofía, pero no siempre de una manera muy amable, muchas veces considerándolos como máquinas, de hecho. Bueno, pues pensando en los animales se plantea una pregunta muy curiosa, que yo creo que da pie a pensar muchas cosas después, ¿no? La pregunta es, ¿pueden sufrir? Si uno responde sí, el animal puede sufrir, entonces, claro, el comportamiento con los animales varía radicalmente respecto de la respuesta no. Si el animal no puede sufrir, bueno, pues yo lo tiro por un barranco o me lo como o cualquier cosa, no tengo el más mínimo problema, o le doy una patada, ¿no? Pero si yo digo sí, puede sufrir, entonces cada vez que yo doy una patada a un perro o me como un cordero, evidentemente, bueno, estoy haciendo algo que es muy distinto, que tiene un valor, digamos, distinto del caso en el que yo responda que el animal no puede sufrir. Entonces, podría preguntarme eso respecto de las máquinas. O sea, ¿puede sufrir una máquina? A ver, así a bote pronto yo diría que no. Pero imaginemos que la constitución de las máquinas llega a ser tan sofisticada que al final la respuesta es sí. Eso nos obligaría de nuevo a replantearnos todo nuestro trato hacia las máquinas, evidentemente. Y por otra parte, la otra parte de la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si realmente la máquina actúa de una manera correcta, adecuada, aparentemente empática, en subrayo aparentemente, pero no siente nada? ¿Qué preferimos? Olvidémonos de las máquinas, pensemos en seres humanos. ¿Qué preferimos? ¿Seres humanos que actúan bien sin sentir nada o seres humanos que tienen un sentimiento interior extraordinario pero que después nos meten el dedo en el ojo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo de ser humano preferible, ¿no? ¿Exigimos realmente que haya una especie de ligadura interna entre mis acciones y algún tipo de estado mental que es mío, privativo, ¿verdad? Subjetivo y que por lo tanto nadie más puede ver? ¿Y es preferible que yo diga la verdad, por ejemplo, a que tenga mucho cariño por el vecino pero le mienta? Es decir, ¿cuál es el límite entre lo que consideramos o no consideramos moral, ¿no? Es decir, ¿valdría con expresar empatía sin sentirla? Esto yo creo que las máquinas podrían probablemente hacerlo. ¿Nos sirve esto como algo, como una base, digamos, una especie de apoyo para pensarlas como sujetos morales, en cierto modo, ¿no? Quizá el problema de todo esto, y con esto ya sí que me callo, el problema de todo esto es que podríamos caer fácilmente en algo que a lo mejor nos convertía luego en luditas, ¿no? Es decir, en pensar que realmente hay un automatismo en los comportamientos morales, que precisamente es el automatismo que critican algunas, sobre todo algunas, lo digo en femenino porque estoy pensando en dos filósofas. Algunas filósofas, como por ejemplo Iris Murdoch, en un libro muy bonito que se llamaba La soberanía del bien, que es un libro de los años 60, o la propia Simone Weil también, ¿no? Sobre todo Iris Murdoch, que yo creo que es más
bueno, por lo menos a mí me resulta más próxima, ¿no? De alguna manera. Es decir, resulta que a lo mejor para ser un sujeto moral sí necesitamos sentir algo, sí necesitamos tener una capacidad interior de visión, una visión interior, digamos, que no necesitamos necesariamente hacer pública, ¿no? Quizás eso es lo que nos constituye o autoconstituye en un sentido ético para luego poder tener comportamientos que sean valiosos desde el punto de vista de las relaciones con los otros. Y eso cuesta trabajo pensar que las máquinas pueden hacerlo. En fin, tampoco soy yo quien para decirlo porque no tengo ninguna autoridad. Así que nada, muchas gracias. Nada más. Bueno, pues nada. Preguntar, no tanto por nuestra actitud hacia las máquinas o por estos conflictos que has planteado, sino por si confiamos en que las máquinas, ante un dilema moral, puedan actuar moralmente, es decir, la conducción automática que parece que se ha paralizado en Estados Unidos porque no se sabe bien si actúan moralmente, ¿no? Entre la división, si matar a una persona, matar a tres, este tipo de que a lo mejor también es una relación normal, ¿eh? Yo no tengo bien normal, pero ¿en eso se ha avanzado algo o está ahí parado? No lo sé, la verdad es que no lo sé porque en cuanto a cuestiones tecnológicas no puedo decir nada que tenga ningún sentido, más allá de cosas que puedo leer que bueno, son más o menos mostrencas, digamos, ¿no? Pero es verdad que esa es la cuestión, ¿no? ¿Podemos realmente confiar, digamos, en las máquinas? Bueno, pues a mí me cuesta cierto trabajo, pero todo depende de lo que consideremos que es la toma de decisiones en moral. Si la toma de decisiones en moral radica en tener mucha información y en poder luego de manera, o sea, siguiendo un procedimiento de decisión, es decir, un algoritmo, podemos llegar a una conclusión que sea buena, si hacemos bien las cosas, las máquinas seguramente las hacen mejor que nosotros. Lo cual a mí no me da ninguna confianza. Yo prefiero que el coche vaya con un señor dentro, aunque conduzca mal, que sea un coche autoconstituido, ¿verdad? Sin conductor, realmente. Que tenemos. Yo también lo prefiero, pero a lo mejor puede que sea un prejuicio. Que sí que pueden contestar ellos igual que nosotros, o a lo mejor mejor, porque no se dejan influir por... Claro, lo que pasa es que los problemas que se pueden plantear por ejemplo, con un automóvil autónomo de estos son los mismos que se plantean cuando va efectivamente son los famosos dilemas que ponen los utilitaristas siempre sobre la mesa, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es muy típico, es el problema del tranvía. Un señor va conduciendo un tranvía y hay un señor, ¿verdad? Y tiene una bifurcación. El tranvía va sin frenos, entonces una de dos, o se va por la derecha o se va por la izquierda. Si se va por la derecha va a chocar contra una pared y pues probablemente una parte de la gente que va en el tranvía va a acabar muerta o malherida. Si se va por la izquierda no choca con nadie porque tiene un trecho largo por delante, pero va a acabar atropellando a gente que está en la vía y que no le va a dar tiempo de moverse. Elija usted. Pues bueno, los utilitaristas, perdón, lo tienen muy claro. Cuente usted el número de personas, por ejemplo, o mire ver cuánta gente hay joven, por ejemplo, en un lado y en el otro, si compensa más matar a las personas más jóvenes frente a las mayores o viceversa, y ya está. Claro, el coche puede responder, o sea, un coche autónomo podría responder de la misma manera. Perdona, Virginia, ¿quieres decir algo? Sí. No, simplemente que me parece interesante, volviendo al hecho que vosotras dos habéis citado iRobot como un ejemplo de cuentos, precisamente me parece recordar que en varios lo que hace Asimov es jugar con estos elementos que son como efecto no querido de ciertas lógicas utilitaristas de las máquinas. O sea que aparentemente toman las decisiones mejores sobre cálculos de utilidad, pero que tienen luego una serie de implicaciones terribles y de hecho en casi todos los cuentos son los efectos menos visibles los que le preocupan a un autor, ¿no? Y nada, me acordaba precisamente de uno en que se juega con la idea de la destrucción masiva y cómo en realidad parecen tomar las decisiones más racionales, pero las que tienen resultados nefastos desde el punto de vista de la autonomía de la especie. Pero no quería solo decir eso, que puede ser una... Me parece que también hay uno de los ejemplos, si no estoy confundida en lo del tren, que es... no la cantidad que hay aquí muchos, si haya muchos, sino la relación que tú puedas tener. O sea, en una parte te encuentras que justamente es tu hijo
Y en la otra parte hay 5 o 6 personas, pero que no conoces, pero en cantidad son más. Sí, pero claro, los humanos cometeríamos los mismos errores, o sea, quizás seríamos más sesgados, probablemente. O sea, tenemos más interés. Claro, las máquinas no tienen hijos, por ejemplo, ni amigos, y entonces, bueno. Se le pregunta, más bien, una reflexión, ¿no? Si todo este énfasis que hay ahora por desarrollar una conciencia robot superior a nuestra o desarrollada, no es un reflejo de lo que dijo Heidegger en su momento del olvido del ser, que de hecho vaticinó que sería por el desarrollo de la tecnología. Entonces no sé si es un reflejo que hace el hombre, ¿no? Por ese olvido que tiene en un modelo superior a él, tanto a nivel ético como a nivel ontológico, sobre todo ético. Te lo dejo a ti. Bueno, sí, es una pregunta interesante, ciertamente. No sé, a ver, no sé si exactamente tiene que ver con esa idea de olvido del ser, pero realmente, claro, lo que parece que sí tiene que ver es con una concepción imparable del progreso, más que nada, ¿no? Es decir, claro, nos hemos convencido desde la Ilustración de que el progreso es algo siempre bueno y que no tiene final en realidad. Entonces, bueno, esto que este tipo de problemas que surgen precisamente por la aceptación acrítica muchas veces de un dogma que es el dogma del progreso indefinido, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué sentido sería ese olvido del ser? O sea, estaríamos pensando en términos, en la diferencia otra vez óntico-ontológico, ¿no? Y quizá nos falta la parte ontológica, claro, las máquinas que son entidades propiamente sin significación, quiero decir algo así, ¿no? O sea, puede ser, pero a mí me parece que fundamentalmente es eso, es un problema es el dogmatismo que hemos aceptado sin ningún tipo de crítica, porque en el momento en que no lo aceptamos, además nos convertimos en seres no solamente no progresistas, por supuesto, regresivos, sino que somos mala gente. O sea, el mito del progreso hay que mantenerlo siempre como una bandera, excepto los luditas, claro, que también hay luditas, hay muchos. Bueno, pero un poco como ocurre ahora, o sea, si no estás metida en todo aquello que se supone que es el progreso, o sea, si no participas de todas las redes sociales, si no estás con el móvil que te sirva para todo lo demás y te quedas todavía con aquel ejemplar que lo único que podías hacer era llamar, pero no enviar WhatsApp, o sea, si no estás incluida en todo esto, que se considera además lo positivo, lo del progreso que estaba diciendo ella, eres, o sea, la valoración que se te hace o se te deja como un poco, no te van a dejar así, pero un poco como al margen, realmente es como si estuvieras en otro lugar y no en este donde hay que estar, que es en este momento participando de todo ello. Claro, o sea, de por sí el desarrollo tiene, sí, de por sí el desarrollo tiene que ser positivo, o sea que Sí, y la historia no tiene una evolución progresiva así para mejor. Sí. Carmen. Sí, por favor. ¿Quién sostiene? Ahí hay un señor. Sí. Sí. Quería haceros una pregunta, perdón. Quería preguntaros, o más bien haceros reflexionar sobre la idea de que siempre consideramos la máquina. Y creo que con la máquina estamos introduciendo una intermediación de todo lo que somos capaces de poner en la máquina. Entonces, la pregunta más que sobre la máquina debería ser sobre la cantidad de información que vamos a poner en la máquina por la sociedad, por la comunidad, por los intereses. Se ha ido la voz. Perdona, no sé si ahora se me escucha mejor. Sí, ahora sí. Simplemente resumiendo, quería convertir todas las cuestiones o lo que se ha dicho sobre quitándole la intermediación a la máquina, porque en realidad la máquina no existe. Lo que existe es la cantidad de información que los humanos metemos y programamos. Entonces la cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a soportar un sistema de confianza en una comunidad tan potente como la que puede ser el colectivo que introduce todo. Creo que con esa visión se podría interpretar mejor
lo que estamos hablando de moral, intermediación, etcétera, etcétera. La máquina, en realidad, en este caso, ciega nuestros ojos. La máquina no es nada. Es todo lo que ahí ponemos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me parece interesante. Ciertamente, claro, hablamos, precisamente es curioso porque hablamos de máquinas todo el rato, incluso de robots. Robots casi se utilizan menos ahora, yo creo. Pero bueno, la idea de la máquina es precisamente porque tenemos una concepción completamente antropocéntrica y le damos a la máquina una especie de calidad como si fuera una especie de subhumano o algo por el estilo. Pero es verdad, lo que hay obviamente es información, simplemente, ¿no? Y ese es el problema. El problema son los límites de la información. Creo, o sea que me parece muy acertado lo que acaba de decir. Ya. Da que pensar, ciertamente, ¿no? Lo que pasa, solamente quería poner un matiz a lo que has dicho. Sí, el problema es la información, como ha dicho usted, pero la gente misma estamos participando de dar esta información sin mayor. No sé si tiene que ver con esto, sí. El otro día me quedé un poco sorprendida, no voy a decir exactamente cómo me quedé, pero voy a decir sorprendida, así más políticamente correcto aquí ahora, porque la gente de manera voluntaria diera su ADN para que le preguntaran o para saber si en el Asia Central tenía algún lejano pariente o relacionado y tal. El ADN es la información ya más íntima o más que podamos tener. Y claro, se estaban dando, o sea, no sé qué funciona en nosotros, no me voy a quitar yo que la gente es un ente que está ahí sin más, para dar toda esta información. Y también se está entrando en una rueda que tienes que darla. O sea, no puedes mirar absolutamente nada que no aceptes las cookies, que no aceptes dar todo. ¿Cómo se para eso? El individuo está empezando a creerse que es una neurona de un cerebro universal que forma toda la humanidad. Y ese es el peligro, no la máquina. En la máquina estará todo eso. El aprendizaje de la máquina es la capacidad que tiene de reconocer nuestras diferencias. Estamos educando a la máquina como a un niño. Entonces las máquinas podríamos quitarles, es decir, podríamos suprimir la máquina en todo el debate. El debate está el individuo frente a una inteligencia colectiva manejada a una velocidad y gestionada con unas capacidades donde surge un nuevo ejercicio de poder. Y ahí es donde está, y quién va a poner las leyes y la moral a ese ejercicio de poder. Es decir, estamos entrando en una dinámica diferente donde la máquina ciega nuestra reflexión, no es la máquina. Sí, es verdad. Me parece interesante, ciertamente. Ahí está el problema. Hay una palabra aquí también. A ver, necesitamos terminar por la hora, ¿vale? Solamente una palabra más. Una palabra más. Vale. La máquina, como tal, puede tener conciencia. La conciencia es una asíntota a la que se puede llegar a través de estimulaciones, a través de capacidad de proceso, a través de muchísima información, pero jamás puede llegar a tener conciencia. Es decir, la película 2001 sería un paradigma, es decir, el robot que decide autónomamente, al robot que decide autónomamente cargarse a los científicos que iban a Júpiter. Sí. Y luego, además, cuando lo desconectan, encima siente dolor, siente pena, ¿no? Sí. O sea, esto es una asíntota a la que no se puede llegar. Entonces, creo que no sé, que sería como el límite, poner el límite. Lo demás es todo capacidad de proceso y muchísima información, correlacionar, y también tampoco es posible programar una conciencia. Claro, la conciencia en realidad es algo que ocurre en la mente, y la mente habría que interpretarla siempre como una función del cerebro. O sea, algo que no sea un cerebro como el nuestro difícilmente puede tener mente y por lo tanto conciencia. O sea, eso es evidente. O sea, o las máquinas, eso que llamamos máquinas, o las inteligencias artificiales son humanos, en cuyo caso ya no son artificiales, o no pueden tener eso que les exigimos, ¿no? No, es verdad, claro. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a Virginia, a Ana y a Carmen, y yo creo que esto es un debate que podemos continuar en algún otro momento. Con muchísimo gusto os invitamos cuando queráis a venir a Meta otra vez. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Fermín. Buenas noches. Gracias.